Me llamo Camila Reyes. Tengo 36 años. Y para cuando mi hermana levantó su copa de vino en la cena de Navidad, yo ya sabía que estaba a punto de convertirme en el entretenimiento de la noche. ¿Todavía sigues soltera a los 36? Dijo lo suficientemente fuerte para que la escucharan todos los primos, los cuñados y los amigos de la familia sentados en esa mesa. Debe ser difícil pasar la Navidad sola. Las risas llegaron rápido. Mi mamá también se rió, y luego movió una mano como si la humillación desapareciera nada más con llamarla broma. Solo está jugando, dijo. Dejé mi copa sobre la mesa. No se preocupen por mí, contesté. Llevo años casada. Mi mamá se quedó congelada a mitad de su brindis. La sonrisa de mi hermana se desplomó. Mi papá me miró como si se hubiera perdido un capítulo entero de la vida de su propia hija. Alguien preguntó quién era mi esposo. Miré la carpeta con la propuesta de reestructuración que estaba junto al plato de mi mamá, la misma que mi familia llevaba 6 meses preparando para un inversionista privado que ellos creían que podía salvar su negocio en quiebra. Ya conocen su nombre, dije. Llevan desde junio rogando por una reunión con él. Nadie se rió esta vez. Mi hermana estiró la mano hacia la propuesta, pero yo puse la mía encima primero. Había algo más que no sabían. Ese documento contenía mi trabajo, mis credenciales, y una firma que yo jamás había autorizado. Para el final de esa noche, mi familia iba a descubrir con quién me había casado, porque se lo había ocultado, y que había estado dispuesta a arriesgar su hija favorita con tal de parecer exitosa. Antes de contarles qué dijo mi esposo y qué pasó después de que salí de esa casa, díganme, ¿qué hora es donde están ahora, y desde dónde me están viendo? Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Mi familia es dueña de Talleres Reyes y del Valle, una empresa de 3 generaciones en Puebla dedicada a restaurar teatros, bibliotecas, estaciones de tren y edificios históricos. Para esa Navidad, el negocio todavía se veía impecable desde afuera, pero detrás de las fotos bonitas había facturas vencidas, préstamos caros, y una dirección que prefería las apariencias antes que las verdades incómodas. Mi papá, Ernesto Reyes, entendía de construcción histórica pero le huía a cualquier confrontación. Mi mamá, Leticia, manejaba las relaciones con clientes y trataba cada problema familiar como si fuera un tema de relaciones públicas. Mi hermana mayor, Daniela Reyes de Ibarra, era la directora creativa, la hija consentida capaz de convertir el carisma en autoridad, incluso cuando otra persona había hecho todo el trabajo. Yo crecí siendo la hija responsable, la que revisaba los números, resolvía las emergencias, y a la que volvían a olvidar en cuanto pasaba la crisis. Nunca me metí al negocio familiar. Me convertí en consultora de acústica arquitectónica, la especialista que contratan los despachos de diseño cuando un auditorio se ve hermoso pero suena terrible, cuando en una sala de juntas los susurros viajan 12 metros, o cuando una estación restaurada convierte cada anuncio en un eco imposible de entender. Mi trabajo combinaba matemáticas, ciencia de materiales, pruebas de campo, y noches enteras dentro de edificios vacíos escuchando fallas que nadie más podía detectar. Mi mamá lo llamaba decoración de sonido. Daniela le decía a la gente que yo acomodaba bocinas. Se burlaban de mi profesión hasta que necesitaban mis contactos, mis reportes, o una presentación con la mesa directiva de algún teatro. Cuando ayudaba, Daniela me presentaba en público como alguien que apoyaba su visión. Cuando me negaba a trabajar gratis, mi mamá me recordaba que la lealtad familiar no debería tener condiciones. Conocí a Joaquín del Toro 3 años antes, durante la rehabilitación del Teatro Radio Marlo, una vieja estación de radio abandonada de los años 30 en Guadalajara. Joaquín era ingeniero estructural y fundador de Del Toro Renovación Cívica, un despacho conocido por rescatar proyectos públicos complicados. Nuestra primera conversación fue una discusión sobre si el techo de yeso original podía sobrevivir mi plan acústico. Volvió al día siguiente con cálculos revisados y un café. Yo volví con un modelo de prueba que demostraba que los dos estábamos parcialmente equivocados. Ese se volvió nuestro ritmo. Discusión, evidencia, ajuste, respeto. No le conté casi nada de él a mi familia,
porque ellos trataban la información privada como propiedad compartida. Daniela había leído mensajes en mi celular desbloqueado una vez, y después repitió detalles de una ruptura en la mesa del Día de Acción de Gracias. Mi mamá la defendió con las mismas palabras que usó esa Navidad. Solo estaba jugando. Otra vez, mi mamá invitó a un hombre con el que salía a un evento de recaudación de fondos sin preguntarme, lo sentó junto a la hija de un donante, y pasó toda la noche diciendo lo bien que se veían juntos. Cuando reclamé, me llamaron exagerada. Esos momentos me enseñaron que la gente que se burla de tus límites suele ser la primera en resentirlos en cuanto se vuelven reales. Joaquín entendía eso. Él también mantenía separada su vida personal de la profesional, después de que una expareja usara chismes personales como arma durante una negociación con el ayuntamiento. Salíamos en silencio, cocinábamos cenas tarde después de las visitas a obra, y pasábamos los domingos por la mañana caminando entre bodegas de materiales rescatados. Conoció a mi mejor amiga, Renata Solís, y yo conocí a su hermana, Paulina del Toro. Nadie nos exigía dar explicaciones. 18 meses antes de esa Navidad, nos casamos en la sala de lectura de un pequeño archivo municipal que él había ayudado a restaurar. Éramos 12 invitados, un pastel de limón de una panadería del barrio, y ninguna política familiar de por medio. Usaba el anillo en una cadena durante las inspecciones de campo, porque el metal era peligroso cerca de cierto equipo. Con el tiempo, la cadena se volvió costumbre, y mi familia nunca lo notó. Había considerado contarles. Cada intento moría bajo otra broma sobre mujeres que se casan tarde, otra petición de trabajo gratis, o otro recordatorio de que los logros de Daniela importaban más que los míos. Joaquín nunca me presionó. Cuéntales cuando el silencio pese más que el riesgo, me decía. Para esa Navidad, contarles ya no se sentía riesgoso. Se sentía necesario, porque Talleres Reyes había empezado a perseguir el proyecto de la antigua terminal de carga, una nave que se convertiría en un complejo de ensayo cultural y campus vocacional. Del Toro Renovación era el único inversionista serio que todavía consideraba el proyecto. Mi familia no sabía que Joaquín era mi esposo. Tampoco sabían que yo ya había visto su propuesta y había reconocido páginas enteras de mi análisis confidencial dentro de ella. Después de mi anuncio, el cuarto se quedó tan callado que alcancé a escuchar el hielo moviéndose dentro de una copa. Un primo, al final de la mesa, bajó lentamente su celular, seguramente dándose cuenta de que la broma familiar que estaba grabando acababa de convertirse en algo completamente distinto. Mi hermana fue la primera en reaccionar. «Qué dramática, Camila», dijo, forzando una risa que nadie más soltó. «¿Quién es?». Mi mamá bajó su copa pero se quedó congelada a mitad del brindis. Mi papá miró de mí hacia las letras doradas de la propuesta junto a su plato. Del Toro Renovación Cívica, Revisión de Sociedad Terminal de Carga. Joaquín del Toro, dije. Nos casamos hace 18 meses. Rodrigo dejó de masticar. Los dedos de mi hermana se apretaron alrededor de la copa. Eso es imposible, dijo. Desbloqueé mi celular, busqué la foto de mi boda que guardaba en un álbum privado, y la puse en el centro de la mesa. Joaquín y yo parados dentro de la sala de lectura de un archivo restaurado, la luz del sol cruzando el piso de madera detrás de nosotros. El contraje gris sin corbata. Yo con un vestido sencillo color marfil y la expresión de alguien que por fin había tomado una decisión sin esperar la aprobación de su familia. Habían estado ahí 12 personas. Ninguna llevaba mi apellido. Mi papá tomó el celular con cuidado, como si la imagen fuera a desaparecer si la tocaba muy rápido. Mi mamá se acercó, su cara pasando por la incredulidad, el dolor, el cálculo, y finalmente el reconocimiento. Mi hermana apenas miró la fotografía. Sus ojos fueron directo a la propuesta bajo mi mano. ¿Él sabe del proyecto de la terminal?, preguntó. «No, ¿eres feliz?» «No, ¿por qué no nos dijiste?» La primera pregunta que salió de su boca fue sobre el negocio. «Sabe exactamente lo que su empresa presentó», dije. «¿Qué le has contado sobre nosotros?» «Eso debería preocuparte menos que lo que ustedes le contaron sobre mí». Abrí la propuesta en la página 14. El resumen de viabilidad acústica era mío.
También las proyecciones de reverberación, los diagramas de control de vibración, el modelo de absorción de butacas, y el programa de materiales diseñado para la sala de espectáculos de la terminal. Había preparado el reporte original 2 años antes para una coalición cultural sin fines de lucro que consideraba rentar parte del edificio. El proyecto murió cuando se cayó una beca, pero la investigación seguía protegida bajo mi contrato de consultoría. Cada página estaba marcada como confidencial. Le había compartido una copia preliminar a mi papá después de que me preguntó si el edificio podía realmente soportar espectáculos en vivo sin una reconstrucción interior completa. Me había prometido que solo quería entender los riesgos técnicos. Ahora mi trabajo había sido transferido al paquete de inversión de Talleres Reyes con el pie de página de derechos de autor borrado. Mi nombre aparecía bajo un encabezado que decía socia técnica principal, seguido de una declaración donde supuestamente yo había aceptado ser la asesora acústica líder de todo el proyecto. Nunca acepté nada. Debajo de esa declaración había una firma digital que se parecía lo suficiente a la mía como para engañar a cualquiera que pasara rápido por cientos de páginas. Mi papá jaló la propuesta hacia él. Leticia, ¿qué es esto? Mi mamá no le respondió. Miró directo a mi hermana. Rodrigo se limpió la boca y dijo que le habían asegurado que yo había revisado y aprobado el paquete. Era un borrador de trabajo, dijo mi hermana. Nada estaba definitivo. Lo presentaron ante un comité de inversión, respondí. Eso lo convierte en algo más que un borrador. Camila nos ha ayudado antes, le dijo a la mesa, como si la generosidad pasada le diera acceso permanente a mi nombre. Nos ha mandado recomendaciones, revisado materiales, presentado gente. Teníamos toda la razón para creer que apoyaría esto. Ayudarte antes no es consentimiento de por vida, y apoyo no es una firma. Mi mamá extendió la mano hacia la mesa, pero yo alejé la propuesta antes de que la alcanzara. Lo que sea que haya pasado, lo podemos corregir en privado, dijo. No hay ninguna razón para que tu esposo tome una decisión de millones de pesos basada en un pleito entre hermanas. Su hipocresía era casi elegante. Menos de 5 minutos antes se había reído cuando me describieron como una mujer solitaria de 36 años. Ahora mi matrimonio real se había convertido en un activo corporativo que yo, egoístamente, no había revelado. Joaquín no se está retirando porque yo esté molesta, dije. El equipo de cumplimiento de Del Toro Renovación encontró inconsistencias antes de que nadie supiera que yo estaba conectada con él personalmente. Mi papá frunció el ceño. ¿Qué inconsistencias? Proyecciones de ingresos que no coinciden con sus declaraciones fiscales. Cartas de compromiso de subcontratistas que niegan haberlas emitido. Un estado financiero que lista avales personales que jamás aceptaron avalar nada. Y mi firma sin autorización. La cara de Rodrigo cambió cuando mencioné los avales. Preguntó qué nombres estaban en la lista. Mi hermana le dijo que ese no era ni el momento ni el lugar. Al parecer, la cena de Navidad sí es el lugar para hablar de mi matrimonio, pero no de los documentos que comprometen nuestra casa, respondió él. Mi mamá susurró su nombre en advertencia. Continue. Me enteré de la propuesta cuando el departamento legal de Del Toro Renovación contactó mi oficina para verificar mi rol. No sabían que yo era la esposa de Joaquín. Sabían que yo era la consultora cuyo trabajo protegido por derechos de autor aparecía en una presentación de una empresa que aseguraba que yo me había unido a su equipo técnico. Mi hermana echó su silla hacia atrás. Entonces discutiste nuestras finanzas confidenciales con tu esposo a nuestras espaldas. No. Tu empresa puso mi identidad dentro de sus finanzas confidenciales sin mi permiso. Mi celular vibró sobre la mesa. Era Joaquín llamando, porque sabía que yo planeaba confrontarlos y me había pedido que le escribiera en cuanto estuviera bien. Contest. ¿Está bien? Preguntó. Estoy bien, dije. Ya saben que estamos casados. También saben de la propuesta. Mi mamá adoptó de inmediato esa voz pulida que usaba con donantes y funcionarios. Joaquín, habla Leticia Reyes. Creo que ha habido un malentendido serio. Miré el celular. Joaquín escuchó la pregunta que no hice y dijo, ponme en altavoz. Lo hice. Señora Reyes,
Empezó mi mamá. Tal vez Daniela se apresuró demasiado, pero Camila ha colaborado informalmente con nuestra empresa durante años. Nunca hubo intención de engañar a nadie. Una declaración escrita respaldada con documentación falsa no es una colaboración informal, respondió Joaquín con calma. Eso no es un malentendido. Mi hermana se acercó al teléfono. Camila tiene sentimientos complicados sobre el negocio familiar. Respeto su experiencia, pero no es objetiva cuando se trata de mí. Los sentimientos de mi esposa no crearon las inconsistencias en su propuesta, dijo Joaquín. Su integridad profesional es la razón por la que las detectamos antes de que generaran más exposición legal para todos los involucrados. La palabra esposa cayó más fuerte que la foto de la boda. Hizo que nuestro matrimonio se volviera real de una forma que mi familia ya no podía descartar como otra actuación. Mi mamá cerró los ojos un momento. Mi papá miró mi mano sin anillo, y después notó la cadena delgada debajo de mi cuello. La expresión de mi hermana se endureció. ¿Estás diciendo que Del Toro Renovación va a rechazar la propuesta? Nuestro comité de inversión emitirá una notificación formal después de las fiestas. Mientras tanto, ni Talleres Reyes ni ningún representante que actúe en su nombre puede usar el nombre de Camila, sus reportes, sus credenciales, sus diagramas, ni insinuar su participación. Conserven todos los borradores y comunicaciones relacionadas con la presentación. Cualquier pregunta adicional debe pasar por el área legal. Joaquín, dijo mi mamá rápidamente, antes de que tomes una decisión que podría afectar a decenas de empleados, tal vez podríamos organizar una reunión familiar privada. Los empleados son precisamente la razón por la que esto debe manejarse con una revisión adecuada y no con presión familiar, respondió. Camila, llámame cuando salgas. Cog. Nadie habló por varios segundos. Mi mamá me miró como si yo hubiera puesto personalmente cada número falso en la propuesta. Camila, dijo finalmente, bajando la voz, tienes que arreglar esto. No un lo siento. No un cómo pudo pasar esto. No un nunca debimos habernos reído de ti. Su instinto seguía siendo el mismo de siempre. Daniela creaba la emergencia y yo debía convertirme en la solución. Me puse de pie y tomé mi abrigo. No, dije, por primera vez. La persona que creó el problema tendrá que cargar con él. Mi hermana también se levantó. No puedes entrar aquí, revelar un esposo secreto, amenazar a la empresa, y salir como si fueras inocente. Me volteé hacia ella. Yo no metí el nombre de Joaquín en tu propuesta. Tú lo hiciste. Yo no puse mi firma en una mentira. Tú lo hiciste. Y yo no convertí mi matrimonio en un arma esta noche. Tú convertiste mi supuesta soledad en entretenimiento, y la verdad simplemente te respondió. El cuarto se quedó tan silencioso que hasta los que se habían reído evitaban mirarme. Abrí la puerta principal, pero antes de salir, volteé hacia mi mamá. Me dijiste que solo estaba jugando. Tal vez mañana me expliques qué parte era graciosa. Mi mamá me siguió al vestíbulo. No puedes irte después de soltar algo así. Tu hermana cometió un error. Las familias resuelven errores. Las familias también los previenen, respondí. No se ríen mientras una hija humilla a otra y después exigen lealtad cuando hay dinero de por medio. Esto es por la broma. La broma fue solo el resumen más claro. Durante años, la crueldad de Daniela había sido tratada como un rasgo de personalidad que el resto teníamos que administrar. Cuando tomaba mis cosas, me decían que no fuera posesiva. Cuando repetía detalles privados, me decían que no fuera tan reservada. Cuando presentaba mis contactos como si ella los hubiera cultivado, me decían que no compitiera con mi hermana. Cada límite que yo ponía probaba que era fría. Cada límite que ella cruzaba probaba que era extrovertida. El peor incidente pasó 5 años antes, cuando rediseñé la acústica de un teatro infantil bajo una línea de tren elevado. Desarrollé una estructura interior flotante que reducía la vibración de baja frecuencia sin obligar a la organización a abandonar el edificio. Daniela vio mi presentación durante un fin de semana familiar. 3 meses después, Talleres Reyes entró a un concurso de premios usando mis diagramas como evidencia de su metodología innovadora. Quitaron mi logo y su equipo se llevó el crédito. Lo descubrí cuando el comité del premio me invitó a ser jurado.
Mi mamá me rogó que no reportara la presentación porque la vergüenza pública podría costarle el empleo a la gente. Mi papá prometió que la retirarían. Daniela lloró, dijo que las imágenes eran solo de relleno, y me acusó de disfrutar su humillación. Acepté no presentar una queja formal. 2 semanas después, mi mamá le contó a los familiares que casi había destruido la empresa por un error de formato. Fue entonces cuando dejé de confundir la paz con la reparación. Joaquín conocía esa historia antes de casarnos. Había visto a Daniela mandarme un paquete de propuesta de 40 páginas a medianoche con el mensaje: «Tú eres la genia, hazlo creíble para mañana». Nunca me dijo que los cortara. Preguntó, ¿cómo se vería el contacto si la culpa no pusiera las reglas? La respuesta fue información limitada, acuerdos por escrito, y sin acceso a mi matrimonio hasta que pudieran respetarlo. No escondí a Joaquín porque fuera importante. Lo protegí porque nuestra relación era la primera parte de mi vida que nunca les habían permitido renombrar, comparar, exhibir, ni pedir prestada. Mi mamá cruzó los brazos. «¿Nos excluiste de tu boda?» Sí. La respuesta directa la tomó por sorpresa. Invité a gente que podía alegrarse por mí sin convertir el día en una competencia, una lista de clientes, o una negociación familiar. Detrás de la puerta, Daniela culpaba a Rodrigo por haber aprobado la propuesta. Rodrigo insistía en que había confiado en las garantías de ella. Mi papá les pidió que pararan. Mi mamá bajó la voz. Del Toro Renovación era nuestra última opción. El banco nos dio hasta el 15 de enero para mostrar capital nuevo. Si este trato desaparece, podríamos perder el proyecto y el taller de exhibición. Por medio segundo, el viejo entrenamiento tomó control. Me imaginé revisando la deuda, llamando a Joaquín, armando un plan de rescate. Ese era el papel que siempre preferían para mí, invisible hasta que la competencia se volvía necesaria. Daniela sabía la fecha límite cuando firmó mi nombre. Pregunté. Mi mamá desvió la mirada. La puerta se abrió. Mi papá entró al vestíbulo con una carpeta que contenía notificaciones del banco, advertencias de nómina, y una lista preliminar de avales personales. Mi nombre estaba incluido como principal familiar con ingresos externos considerables, aunque yo nunca había sido dueña de parte de Talleres Reyes. Una nota al lado decía: «Camila entrará en razón en cuanto Joaquín esté comprometido». Eso solo era planeación, dijo mi mamá. Mi papá alejó la carpeta. «Leticia, basta». Después me miró a mí. Yo no aprobé esto. Debbie Haberlo Sabato. Debí haber preguntado. Daniela apareció en la puerta. «¿Qué quieres, Camila? ¿Mi renuncia? ¿Quieres que me hinque?» «Quiero que dejes de preguntar qué actuación va a hacer desaparecer las consecuencias». Se rió con amargura. «Por fin tienes al esposo poderoso y la carrera perfecta. Ahora te toca pararte por encima de todos». Ahí estaba. El resentimiento debajo de años de bromas. No le preocupaba que yo estuviera sola, le daba miedo que no lo estuviera. «Nunca necesité pararme por encima de ti», dije. «Necesitaba que dejaras de pararte sobre mí». Joaquín me esperaba al otro lado de la calle, porque habíamos acordado que no debía manejar si la confrontación se volvía demasiado. Subí a su camioneta y le entregué la carpeta. «¿Qué tan mal?», preguntó. «¿Peor que la propuesta?». No me dijo qué hacer. Tocó el anillo debajo de mi cuello y esperó mientras yo por fin me permitía temblar. 3 días después de esa Navidad, Del Toro Renovación terminó formalmente las negociaciones. La carta citaba declaraciones falsas materiales, uso no autorizado de las credenciales de una consultora, y controles financieros internos débiles. No mencionaba nuestro matrimonio. Joaquín insistió en que el expediente se mantuviera profesional, para que nadie pudiera descartar la decisión como venganza doméstica. Los hechos ya eran suficientemente dañinos por sí solos. El municipio suspendió a Talleres Reyes del proyecto de la terminal. El banco se negó a extender el plazo. Los subcontratistas exigieron pagos vencidos, y el papá de Rodrigo contrató un abogado al enterarse de que había invertido basado en la afirmación de Daniela de que el trato con Del Toro estaba prácticamente cerrado. Mi papá se disculpó sin pedir nada a cambio. Mi mamá me mandó 14 mensajes,
cada uno terminando con una petición. Daniela solo escribió: espero que estés disfrutando esto. El 4 de enero, mi mamá llegó a mi oficina con una carpeta titulada Plan de Continuidad Familiar. Proponía que Joaquín comprara el 49% de Talleres Reyes, asumiera parte de la deuda, y mantuviera a Daniela como directora de operaciones creativas. Yo entraría al consejo, daría servicios técnicos durante 5 años a tarifa familiar, y llamaría públicamente a la firma falsificada un malentendido administrativo. No era un plan de rescate. Transfería el riesgo a mí y a Joaquín mientras preservaba el poder de quienes habían creado la crisis. Dijiste que querías responsabilidad, me dijo mi mamá. Puedes supervisar a Daniela desde el consejo. No quiero supervisarla. Quiero que sea responsable de sí misma. Es tu hermana. También es la ejecutiva que presentó información falsa. La compostura de mi mamá se quebró. 43 personas dependen de esta empresa. Tu abuelo la fundó con 2 empleados y una camioneta prestada. Entendía el riesgo para los empleados mejor de lo que ella imaginaba, porque ya había revisado los números con un abogado independiente en reestructuraciones. Salvar a los trabajadores no requería preservar el control de los Reyes. Hay una estructura que se apoyaría, dije. Que Talleres Reyes entre en reestructuración supervisada por un juez. Que se venda al taller de exhibición. Que los empleados tengan prioridad para salarios pendientes. Que la división de restauración se ofrezca a un comprador calificado o a una cooperativa de trabajadores. Papá puede quedarse como asesor técnico. Daniela renuncia a la dirección, publica una corrección sobre mi trabajo, y paga los costos legales ligados a la presentación falsa. Tú y papá renuncian a cualquier reclamo de que yo soy responsable de la deuda familiar. Del Toro Renovación puede participar en un proceso abierto, pero yo no influiré en el precio. ¿Quieres borrar nuestro apellido de nuestra empresa? Quiero que la gente que hace el trabajo tenga oportunidad de conservar su empleo. Esto es un castigo. No, castigo sería usar mi matrimonio para destruirte. Me estoy negando a usarlo para protegerte de decisiones documentadas. Después de que se fue, lloré sola en la sala de juntas. Hacer lo correcto no se sintió como un triunfo. Se sintió como aceptar que la familia que yo quería no era la familia que me exigía cosas afuera de mi oficina. Joaquín me encontró ahí y me dijo que mi mamá había llamado a su oficina alegando que nuestro matrimonio me hacía parcial. El área legal guardó el mensaje de voz. Una parte de mí todavía quiere arreglar la nómina, admití. La bondad no exige devolver el control a las mismas personas, me dijo. Juntos armamos una alternativa legal. Del Toro Renovación no rescataría a Talleres Reyes, pero apoyaría el financiamiento de una cooperativa regional de restauración con empleados como dueños, si los activos se vendían de forma transparente. Joaquín se excusó de la votación interna. Yo acepté dar consultoría pagada solo si la cooperativa ganaba mediante un proceso abierto, sin ventajas ocultas, sin descuento familiar, sin borrar consecuencias. Cuando Daniela se enteró, llamó. Estás regalando nuestra empresa a extraños. La gente de esa cooperativa ha terminado la mayoría de tus proyectos durante años. ¿Sabes qué? Sí, son extraños porque no llevan nuestro apellido, aunque tú arriesgaste sus empleos para proteger el tuyo. Empezó a llorar y admitió que la broma de Navidad había sido calculada. Había escuchado que yo podría estar involucrada con alguien importante, pero no lograba identificar quién. Llamarme soltera frente a todos era para forzar una negación o una revelación. Pudiste haberme preguntado si era feliz, dije. No pensé que me lo fueras a decir. Tenías razón. Entonces, ¿qué se suponía que hiciera? Excepto que el acceso a mi vida no es algo que puedas forzar. Confesó que hacerme ver solitaria la ayudaba a sentirse más capaz, y después preguntó si renunciar haría desaparecer la investigación. Le dije que la revisión municipal y la notificación de Del Toro se basaban en documentos, no en mi humor. Ella había pasado años tratando cada sistema como una relación que podía manejar. Ahora la evidencia le estaba respondiendo. Antes de colgar, Daniela dijo, no tienes idea de lo que se siente fallar frente a todos.
Tú me hiciste fallar frente a todos cada vez que convertiste mi vida en una broma, respondí. La diferencia es que yo aprendí a seguir viviendo sin hacer sentir pequeño a nadie más. Talleres Reyes se declaró en reestructuración el 12 de enero. Mi papá lo apoyó después de descubrir que Daniela y mi mamá habían escondido 2 notificaciones de acreedores. Mi mamá lo llamó desleal. Él respondió que fingir ya no era lealtad. Fue la frase más honesta que le había escuchado decir jamás. La revisión municipal encontró que Daniela había enviado mi firma alterada desde su propia cuenta, y le había ordenado a una coordinadora junior que borrara mi pie de página de derechos de autor de 2 diagramas. La coordinadora presentó correos donde había cuestionado la orden y le habían dicho que yo había autorizado todo verbalmente. Daniela quedó inhabilitada para actuar como principal en contratos de redesarrollo municipal durante 3 años. No terminó su carrera, pero sí terminó la versión construida sobre protección familiar y credibilidad prestada. Rodrigo se mudó después de enterarse de que ella también había subestimado avales personales ligados a la empresa. No celebré. Su matrimonio no era mi campo de batalla. Aún así, la consecuencia importaba. Daniela había medido mi vida según si un hombre estaba a mi lado en las cenas familiares. Ahora las apariencias ya no podían proteger su relación de una deuda oculta y mentiras repetidas. Mi mamá les contó a los familiares que Joaquín había orquestado una toma hostil porque yo guardaba un rencor de infancia. Esa historia se debilitó cuando Del Toro Renovación declinó competir por el taller de exhibición y en cambio apoyó a la cooperativa de empleados. Restauración Arcada compró el equipo, los contratos activos y los vehículos. 36 de 43 empleados recibieron ofertas. Los demás recibieron prioridad para salarios pendientes y apoyo para reubicarse. El nombre Reyes y del Valle no quedó incluido. La mañana en que los trabajadores quitaron las letras de bronce del edificio, mi papá me pidió que nos viéramos cruzando la calle. Me entregó una declaración firmada donde constaba que yo nunca había sido dueña, avalista, ni representante autorizada de la empresa. También me dio una carta personal disculpándose por cada vez que dejó que mi mamá y Daniela me convirtieran en un recurso, por presionarme para pasar por alto lo del premio años atrás, y por confundir mi silencio con inocencia. No espero perdón con fecha límite, me dijo. Quería que la verdad quedara registrada en algún lugar además de mi cabeza. Fue la primera disculpa de mi familia que no venía con ninguna instrucción para mí. Lo abracé, pero no le dije que todo estaba bien. Empezamos a desayunar juntos cada mes. Tomó un puesto de asesor pagado en Arcada, trabajando sin cargar el apellido familiar como autoridad. Mi mamá se quedó en silencio 4 meses, y después fue a una conferencia donde hablé sobre accesibilidad acústica en edificios públicos. Al final, esperó a que se vaciara el salón. Te vi durante 40 minutos, dijo. Me di cuenta de que en realidad no sé qué haces. Podrías aprender, respondí. Asensio. También me di cuenta de que la manera en que hablábamos de ti hacía más fácil no verte. Esa frase importó porque ponía la responsabilidad en el comportamiento que hacía cómoda la ignorancia. Me pidió conocer a Joaquín como mi esposo y no como un inversionista. Le dije que todavía no. Se vio herida pero aceptó la respuesta. Los límites se vuelven reales cuando sobreviven la decepción de otra persona. La primera disculpa genuina de Daniela llegó después. Mandó una corrección a la Asociación Regional de Preservación, al municipio, a Arcada, a mi abogado, y a cada exdirector. Admitió haber usado mis diagramas sin permiso tanto en el viejo concurso de premios como en la propuesta de la terminal. El lenguaje era claro, sin malentendidos, sin relleno, sin material familiar compartido. Después escribió en privado, seguía pensando que si la gente te veía sola, dejarían de verme a mí como menos capaz. Estaba equivocada sobre lo que eso te hizo y sobre lo que me convirtió a mí. No espero que confíes en mí. Reconocí la corrección a través de mi abogado. Una disculpa puede tener valor sin comprar acceso inmediato. Meses después, acepté una sola conversación con Daniela en el consultorio de una terapeuta. Describió estar tomando un curso de ética, aceptar trabajos fuera de la restauración histórica, y enfrentar cuántas veces había convertido la envidia en derecho. ¿Escondiste el matrimonio porque me odiabas?, preguntó. No,
Lo escondí porque amaba mi vida lo suficiente para protegerla. Lloró en silencio. No la rescaté de ese sentimiento, y tampoco la castigué con él. Dejé que la verdad se quedara en el cuarto. Joaquín y mi mamá finalmente se conocieron ese verano, en la reapertura del Teatro Radio Marlo. Ella se disculpó por haberlo metido en la confusión familiar. Joaquín respondió con suavidad. No fue confusión. Camila fue clara. A usted no le gustó el límite. Mi mamá me miró, y después asintió. Es verdad. Fue una admisión pequeña, pero era una que había sido incapaz de hacer esa Navidad. Un año después de esa cena, Joaquín y yo recibimos a 12 personas en la misma sala de lectura del archivo donde nos casamos. Renata trajo el mismo pastel de limón, Paulina llegó con sus hijos, y mi papá pasó 20 minutos explicando las vigas de acero del edificio. Mi mamá se unió para el postre después de preguntar si la invitación la incluía a ella. Sí la incluía. Daniela no estuvo ahí. Habíamos llegado a conversaciones ocasionales, no a las fiestas, y las dos entendíamos que la confianza se construye repitiendo, no declarando que ya pasó un año. Restauración Arcada había completado su primer trimestre con ganancias. Los antiguos artesanos de Talleres Reyes ahora eran dueños de acciones de la empresa que habían sostenido durante años. Mi papá servía como asesor pagado sin voto de control. El proyecto de la terminal se lo llevó otra empresa, pero Arcada ganó una restauración de biblioteca más pequeña por mérito propio. Ningún apellido familiar abrió esa puerta. Su trabajo sí. Daniela terminó los requisitos de ética del municipio y encontró un empleo coordinando logística de proveedores para una empresa de ferias comerciales. El puesto era menos glamoroso y el sueldo más bajo, pero el trabajo era medible. En terapia admitió que empezar de nuevo la avergonzaba hasta que notó algo desconocido. Cuando un proyecto salía bien, sabía exactamente qué parte le pertenecía. Rodrigo volvió a casa después de meses de terapia, aunque su matrimonio seguía siendo frágil. No pregunté detalles. La privacidad no era sospechosa solo porque le perteneciera a alguien más. Mi mamá cambió más despacio. Cuando los familiares preguntaban por qué no sabían de mi boda, primero me llamaba reservada. Después de que la corregí, empezó a decir, Camila no se sintió segura de contárnoslo. Con el tiempo agregó, le dimos razones. La responsabilidad no fue una disculpa dramática. Fue decir la verdad, incluso cuando la vieja historia la hacía quedar mejor a ella. Mi marco de accesibilidad acústica se volvió parte de una guía nacional de diseño, y me eligieron para liderar la estrategia de sonido de un museo de ciencias dentro de una antigua planta de ensamblaje. En el lanzamiento, un entrevistador le preguntó a Joaquín cómo se sentía estar casado con alguien que recibía tanta atención. Sonrió. Normal, dijo. Ya me impresionaba antes de que supiera mi segundo nombre. Después dio un paso al lado para que la siguiente pregunta fuera para mí. Podía estar a mi lado sin pararse frente a mí. A veces me preguntan si revelar mi matrimonio fue venganza. No me casé con Joaquín para sorprender a mi familia. No alteré mi firma, no borré marcas de derechos de autor, no escondí notificaciones de acreedores, ni obligué a Daniela a burlarse de mí. Dije la verdad justo en el momento en que esperaban que absorbiera otra mentira sobre mí misma. Después me negué a gastar mi matrimonio, mi dinero, mi experiencia, o mi reputación protegiéndolos de las consecuencias de sus propias decisiones. La empresa familiar desapareció, pero el trabajo de los empleados sobrevivió. Mi papá perdió autoridad y recuperó integridad. Mi mamá perdió la historia social que protegía y empezó a aprender a relacionarse sin administrar apariencias. Daniela perdió estatus y la certeza de que alguien más limpiaría después de ella. Yo perdí la fantasía de que una sola explicación perfecta podía transformar a la gente que se beneficiaba de malinterpretarme. En el aniversario de esa cena, mi mamá me mandó un mensaje. Me reí porque detener a Daniela hubiera significado admitir que yo alenté la manera en que te trataba. Merecías una madre que protegiera tu dignidad antes de necesitar tu ayuda. Lo siento. Le agradecí que lo dijera con claridad y le dije que la confianza todavía iba a tomar tiempo. No fue una gran reconciliación.
Fue una puerta abierta solo hasta donde yo elegí. Esa noche, me puse el anillo en la mano en lugar de la cadena en el cuello. Mi papá lo notó primero. Mi mamá lo notó después y sonrió sin dar ningún discurso. Joaquín tocó mis dedos debajo de la mesa. Alguna vez creí que la paz familiar significaba evitar la incomodidad. Ahora sé que la paz construida sobre el silencio de una sola persona es solo comodidad para todos los demás. El amor no exige acceso ilimitado. El perdón no borra la responsabilidad. Una broma que apunta repetidamente a la misma herida no es humor. Es una prueba de cuánta falta de respeto va a permitir el cuarto. Cuando recuerdo a mi hermana preguntando si era difícil pasar la Navidad sola, ya no recuerdo primero las risas. Recuerdo el silencio después de que dejé mi copa sobre la mesa. Llevo años casada, dije. Pero lo que en verdad les estaba diciendo era esto. He tenido una vida plena durante mucho tiempo. Ustedes simplemente nunca miraron lo suficientemente cerca para verla. Y si alguien a quien quieres sigue reduciendo tu vida a una broma, pregúntate, ¿estás protegiendo la relación o la versión de ti que le facilita esa relación a ellos? A veces la venganza más fuerte es negarte a seguir disponible para el irrespeto, construir una vida que nadie puede pedir prestada sin permiso, y dejar que la verdad recoja cada consecuencia que antes se esperaba que tú evitaras.